Cordial saludo, estimados compañeros. Les habla Mónica Ospino. Les doy la bienvenida a este espacio pedagógico donde presentaré el diseño de un modelo alternativo y su implementación a través de una secuencia didáctica para la creación de una escuela de los distintos. Como punto de partida se realizó un análisis crítico en el diagnóstico de la Escuela San Antonio de Padua, ubicada en el municipio de Soledad Atlántico, que sostiene un discurso pedagógico ante la comunidad sustentado en la inclusión, la diversidad y la formación integral. Sin embargo, en los hallazgos se revela una distancia significativa entre el discurso y la práctica pedagógica institucional, manifestando tensiones y contradicciones que revela una pedagogía más reguladora que emancipadora, y en donde la diferencia se administra en lugar de potenciarse como fuerza transformadora. Estos hallazgos fundamentaron la necesidad de construir una escuela que dignifique la diferencia como riqueza y no como amenaza. Por consiguiente, se realizaron dos documentos. El primero es el diagnóstico de una propuesta alternativa y el segundo su implementación descrita a través de una secuencia didáctica. La escuela lleva por nombre Institución Educativa Educación Alternativa para la Diversidad. Este nombre refleja su misión de reconocer la pluralidad de sujetos y dignificar las identidades históricamente marginadas. El logo de la institución se concibe como un círculo abierto, símbolo de comunidad y encuentro. En su interior confluyen múltiples colores y formas que representan las diversas culturas, géneros, trayectorias de vida, condiciones físicas y cognitivas, así como también la simbología del lenguaje de señas que representa el reconocimiento de las personas con discapacidad auditiva como parte activa de la comunidad escolar. Por otra parte, el lema "Somos una escuela centrada en el reconocimiento del otro como sujeto de derecho" significa que la institución coloca en el centro de su modelo pedagógico la dignidad y el respeto hacia cada estudiante, reconociéndolo como persona con derechos fundamentales. Por otro lado, el eslogan "No soy diferente, soy único" sintetiza la filosofía de la propuesta, en donde cada estudiante es irrepetible y merece ser reconocido en su dignidad. Los resultados del diagnóstico de la Escuela Educativa Alternativa para la Diversidad evidenciaron que mayoritariamente el problema en común que se refleja en la población estudiantil es que son niños y jóvenes etiquetados como desechos, es decir, estudiantes que ninguna escuela quiere por alguna razón o condición, lo que permitió evidenciar la urgente necesidad de construir una escuela con un modelo educativo alternativo que dignifique todas las voces y garantice justicia social. Las categorías de análisis, convivencia escolar, alteridad, ciudadanía democrática y educación inclusiva funcionan como ejes conceptuales que orientan la propuesta hacia el reconocimiento del otro como sujeto de derecho, articulándose con el modelo pedagógico fundamentado en la pedagogía crítica de Freud, la ética de la alteridad de Levinas y los principios de justicia social que otorgan sentido ético y político a la construcción de una escuela para los distintos. A su vez, los objetivos operativizan el marco, convirtiendo los principios en acciones concretas como lo son diseñar actividades inclusivas y contextualizadas, promover metodologías activas y democráticas y establecer evaluaciones formativas que valoren trayectorias individuales. La planificación de la secuencia didáctica inicia con las competencias como horizontes, se concreta en contenidos y estrategias, se vivencia en actividades, se sostiene con recursos y finalmente se lleva a la práctica en la implementación. Este orden asegura una experiencia educativa organizada. En conjunto, esta secuencia se diseña y se implementa en articulación con las necesidades halladas en el diagnóstico inicial, con la identificación institucional, las categorías de análisis y los objetivos,
asegurando que el discurso inclusivo y la institución educativa alternativa para la diversidad se traduzca en práctica pedagógica. Este ejemplo de planificación e implementación se centra en la competencia del pensamiento crítico y reflexivo, donde los estudiantes analizan su contexto social y cultural. El contenido trabajado son las memorias comunitarias y saberes ancestrales integrados en la escuela. La estrategia aplicada fue el storytelling digital, que permitió narrar historias comunitarias con recursos como tablets y software de edición. Las actividades incluyeron la narración digital y la difusión en redes escolares, culminando en la implementación donde los estudiantes produjeron relatos multimedia presentados en una feria escolar con participación comunitaria. Y así la secuencia generó una experiencia educativa inclusiva y transformadora. El proceso evaluativo del estudiante que se implementa en la institución es de acompañamiento y busca visibilizar aprendizajes, trayectorias y transformaciones. Por ello se implementa la observación directa que permite interpretar cómo las prácticas favorecen o limitan la inclusión y la participación a través de instrumentos como listas de cotejo, diarios de campo, rúbricas o notas reflexivas. También se implementan la autoevaluación y la coevaluación como procesos reflexivos donde los estudiantes valoran sus avances y el de sus compañeros, así como también rúbricas que recogen evidencias de producciones y participaciones. En la evaluación crítica del docente, durante la implementación de la secuencia didáctica se exigió ajustes constantes que revelaron la complejidad de la interacción pedagógica en contextos diversos y que fueron necesarios para garantizar la participación de todos los estudiantes. Estos ajustes son ajustes a la metodología. Durante la implementación se abrió acompañamiento psicosocial para la mediación a la resistencia y perjuicios, también para acompañar a esos estudiantes víctimas de violencia que no deseaban participar. Ajustes a la disponibilidad de recursos tecnológicos. Se complementó con carteles, hojas y mural, teniendo en cuenta que los recursos son limitados tanto en la institución como en los estudiantes. Participación en las familias. Se abre la posibilidad de involucrar amigos de los estudiantes cuando las familias no asisten. Estos ajustes ofrecieron la visibilización de las identidades marginadas, la participación equitativa y la conciencia sobre las inequidades. Autoevaluación crítica y reflexiva. El desarrollo de este trabajo me dejó grandes enseñanzas que me invitan a tener un pensamiento crítico y reflexivo y entender que la práctica docente requiere reflexión constante, así como también capacitación y acompañamiento, que en cada encuentro con los estudiantes pueden surgir tensiones entre lo planificado y lo vivido en el aula, porque aunque se implemente y se brinden espacios a los principios de la pedagogía crítica e inclusión, las realidades estructurales que desafían la implementación son diversas y complejas, como se evidencia en el diagnóstico, en donde se puede ver que no es algo anecdótico, sino que es la estructura misma de la institución y aunque ésta brinde todas las garantías y condiciones a los estudiantes, siguiendo un currículo crítico e inclusivo, las tensiones emergen de manera inevitable porque la práctica escolar está atravesada por dinámicas sociales, culturales y subjetivas que no siempre se alinean con lo planificado. Por ejemplo, un niño migrante en extrema pobreza que llega a la escuela sin ningún tipo de documentación, aunque se quiera, no es posible vincularlo a la institución. Por otro lado, los perjuicios siempre van a emerger en contextos porque estos están sujetos a dinámicas culturales. Por ejemplo, en una actividad sobre diversidad religiosa, en donde estudiantes afrocolombianos e indígenas comparten sus tradiciones, es posible que se generen perjuicios aprendidos en sus familias o comunidades, cuestionando o desvalorizando esas prácticas.
En otro contexto, un ejemplo claro de tensiones que emergen es un estudiante víctima de violencia intrafamiliar. Aunque la metodología fomente la expresión libre y segura, su experiencia personal de trauma lo lleva a guardar silencio o a retraerse. Aquí la atención no proviene del currículo ni de la praxis, sino de la subjetividad y las vivencias emocionales que cada estudiante trae consigo. Estos ejemplos evidencian que las tensiones no van a desaparecer, pero que yo debo prepararme para afrontarlas, cuestionando mi praxis, que como maestra debo capacitarme y tener un acompañamiento constante, pero que ante todo soy consciente de que aprendo cada día de mis estudiantes porque veo la diversidad como riqueza y no como un obstáculo.